Buenas tardes, de nuevo retornamos a Dacibao, semanario cultural y literario. En breve vamos a emprender el viaje. Levantemos las velas, el ancla y hagamos posible que la brisa de la cultura nos eleve más allá de ese ámbito oscuro, ámbito nebuloso, en el que muchas veces la realidad nos cerca. Hoy quiero compartir con vosotros una reflexión de Carlos Edmundo de Ory en el prefacio al poemario Poemías de Jesús Fernández Palacio. Dice Carlos Edmundo de Ory, el poeta gaditano: la poesía ha de llevar la felicidad a la gente. Hay demasiados escombros en el planeta. Precisamente de eso se trata, de alumbrar nuevos caminos a través de la cultura. Y esto solo es posible a través de ese compromiso social que siempre pende de la literatura, porque fundamentalmente en la fabulación hay también esa creación de un mundo nuevo. Pero este mundo nuevo que nosotros creamos en Dacibao, semanario cultural y literario, no es posible tan solo con aquellas personas a las que nos veis, en este caso Pedro Luis Ibáñez Lérida, que os dirige la palabra, pero también el grupo humano que conforman Ana Isabel Alvea Sánchez, Enrique García del Pozo y Esperanza García Guerrero. Pero más allá también se encuentran Pablo Anguita, Mario Hilde, Alberto Tavares, Emilio Corral, Juan Luis Bosa, Lorena Martín, el equipo de producción, realización y sonido de Dacibao, semanario cultural y literario. Atento, que nos embarcamos. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a un invitado también, como tantos otros, especial fundamentalmente por la personalidad que conlleva no solo su vocación literaria, sino también su compromiso social. Con nosotros se encuentra el escritor y poeta Paco Carrascal. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, un placer tenerte aquí. Paco Carrascal es biólogo y consultor medioambiental y además tiene un compromiso social con su localidad, Cama, y es concejal de Medio Ambiente y Sanidad, ¿no es cierto, Paco? Sí, señor. Muy bien, porque en estos tiempos que hoy corren, más que nunca es necesaria la política, ¿no es cierto? La política siempre es necesaria, pero en estos tiempos que corren, como bien dice, más que nunca, Muy bien. La política y la palabra. Muy bien. Bueno, como decía Blas de Otero, pido la paz y la palabra, en este caso pido la política y la palabra precisamente para transformar ese mundo más cercano, más próximo. Como es el caso de la literatura y como es el caso Barra de Arena, 22 relatos breves que hoy nos trae su autor Paco Carrascal para hablarnos sobre su obra recientemente publicada, ¿no es cierto, Paco? Sí, hace pocos meses que vio la luz. Ajá. ¿Y cuál ha sido esa experiencia de esa primera publicación? Pues ha sido algo especial porque mi trayectoria personal siempre ha orbitado más en el mundo de la técnica, de la ciencia y este tipo de cosas, y esta es la primera vez que me atrevo con cierta desvergüenza a enfrentarme al mundo de la palabra, de las letras y además a mostrarlo a los demás, ¿no? Claro, porque evidentemente esto ha sido un recorrido primero íntimo y personal hasta llegar a ese aspecto más público y notorio como es la publicación de un libro ya, que eso significa un aspecto más trascendente, ¿no?, hacia la sociedad en cuanto a tu creación literaria, de la que hasta este momento era totalmente desconocida. Efectivamente, efectivamente. La idea es usar la literatura como un instrumento, como lo que es, como un instrumento mágico de comunicación, ¿no?, y ponerlo en palabras, en texto, para poder compartirlo, ¿no? Porque Barra de Arena, 22 relatos breves, ¿cómo lo definiría? ¿Cómo le indicarías al lector qué encontraría ahí en ese libro, en esa obra? Bueno, si repasamos el índice, nos encontramos con una visión muy ecléctica, muy plural, ¿no? Yo hablo de muchas cosas, ¿no?, de la trascendencia de la muerte, hablo del destino, del azar, lo hablábamos hace un rato. Para mí el tema del azar y el destino
son cuestiones que me cautivan, ¿no? Del amor, del desamor, del éxito amoroso, del fracaso amoroso, que al fin y al cabo son dos caras de la misma moneda. Y luego hay algunos relatos, o casi la mitad de los relatos, que tienen que ver con el compromiso social, ¿no? con críticas, con visiones de lo que nos está pasando por ahí, que forman parte de nuestra cotidianidad y que, sin embargo, yo he tenido la necesidad de plasmarlo en palabras, ¿no? Por ponerte un caso, ¿no? Esa noticia recurrente de que aparece un niño pequeño en un contenedor de basura, ¿no? Que suele salir en los periódicos. Bueno, pues esa noticia, que es espeluznante, pues a mí me inspira un relato breve pero extraordinariamente emotivo, ¿no? Pues, ese sería un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los sin techo, que para mí es un tema que me preocupa enormemente, y en estos tiempos todavía más, ¿no? Claro. Tiempos en los que lamentablemente es un problema que va en alza, no al contrario, ¿no? El maltrato, la prostitución en su dimensión más humana, son temas que me preocupan y que me apetecía. No obstante, al tratar esa panorámica recurrente en cuanto a la actualidad social, la luz de esos relatos es esperanzadora. Quiero decir, guardan ese halo de esperanza, posibilitan que haya una luz al final del túnel en los relatos, o tratas de buscarle también ese dramatismo último en cuanto a la necesidad también de poner en entredicho toda esa situación que tú estás planteando a través de esa historia. Pues hay relatos en los que sí, hay un desenlace, digamos, feliz para entendernos, y otros en los que el desenlace no es tan feliz. La vida es así, a veces te lleva por un camino que tú quieres y otras veces no. Los de dimensión social, es verdad, los de crítica social, ahí sí, de una manera instintiva, sí me veo obligado a darle una salida en positivo. Claro, ahí voy, por eso te hacía esa pregunta. Porque si no, sí que la cosa pinta mal, ¿no? Es que es curioso porque hemos entrevistado a diferentes autores, y en general nuestra experiencia literaria nos ha trasladado precisamente que en muchos de los casos, no sé si en el tuyo, intuyen que la literatura en cierta manera nos salva, nos socorre, nos alivia dentro de la imposibilidad de cambiar las cosas, pero al menos en ese contexto literario te permite el lujo de, al menos en esos relatos, como yo también he podido comprobar, que al final del túnel hay una luz, aunque sea muy leve, muy tenue. Yo entiendo la literatura como una expresión extraordinariamente terapéutica, en lo colectivo y en lo personal, ¿no? Y esta sociedad que está ahora mismo viviendo lo que está viviendo necesita de mucha terapia, ¿no? La literatura, en cierto modo, también es una especie de balsa, ¿no? Que está ahí flotando, que flota cuando las aguas están calmas, pero que también flota cuando las aguas están movidas, ¿no? En cualquier caso, yo no me planteo, cuando yo me pongo a escribir, yo no me planteo que tengo que terminar de una manera feliz o infeliz. Algo que comparten la mayor parte de los creadores literarios, es que eso está dentro de ti y sale, ¿no? Si en el relato de Allí en la basura pues tiene un final feliz, no es porque yo haya querido, él ha querido que sea un final feliz, ¿no? Eso también le da unos tintes de magia, ¿no? A esto de escribir. ¿Por qué no nos hace partícipe de algún fragmento de algún relato que tú consideres que pueda ser significativo? Este del que estoy hablando, por ejemplo, lo que te comentaba, está inspirado en esa noticia recurrente que sale en los medios de comunicación, y el relato pues termina con estos dos párrafos, ¿no? Una vez que ya se produce ese encuentro mágico, ¿no? Un corazón pudo casi detenerse en el instante, mientras que otro, diminuto, palpitaba con tanta fuerza que parecía de otra realidad, lejana y cierta, inmensa y concreta al mismo tiempo.
volvió a alzarse de puntillas y con sus temblorosas manos asió a ese ser de la inmensidad que volvía a sonreírle, aunque esta vez desde la gratitud y la tranquilidad que da el trabajo bien hecho, pues la niñita supo seducirla de la manera más auténtica de las posibles, con el instinto como guía, o quizás con la guía de los instintos. El azar quiso, esta vez, serle propicio. Solo fue a bajar la basura. En el camino, seguía negociando con la soledad los despojos que le tocaban, y en la basura, donde la gente echa lo que no quiere, ella lo encontró todo. Está claro que este sí tiene un final feliz, ¿no? Otros relatos no lo tienen tanto, ¿no? Pero este sí, porque salió así. Quizás porque necesitaba que fuera así. Que fuera así, claro. Hablabas en el fragmento el instinto como guía o la guía de los instintos, ¿no? Sí. En este caso, hablando literariamente, la guía de los instintos o el instinto de la guía nos lleva también a la poesía, ¿no? Pues sí, en cierto modo sí. En cierto modo sí. ¿Por qué no nos habla de esa faceta creativa de la que tú también tienes pendiente resarcir esa deuda próximamente, al parecer? Eso espero. Tengo un poemario terminado y otro que está en la cocina, haciéndose. Y bueno, la verdad es que yo he descubierto la poesía también a nivel vital muy recientemente. Yo nunca había sido lector de poesía y sin embargo no sé muy bien cómo, en un momento traumático de mi vida, la poesía coge y me rescata. Esto es muy poético, pero lo veo así. Claro. Y ahora me tiene absolutamente seducido, secuestrado, anclado, como le quieras llamar, ¿no? La poesía es, entiendo humildemente, yo no soy filólogo, pero yo entiendo humildemente que es la expresión máxima de la palabra, es la forma más poderosa de la palabra. Así lo veo. Estoy de acuerdo contigo. Curiosamente, un amigo nuestro, Rafael de Cosar, comentaba que Fernando Quiñones le decía que la novela es whisky con agua, el cuento es whisky con hielo y la poesía es whisky doble. Qué bueno. Quiero decir, qué bueno. En ese sentido, depurado, acendrado de lo que significa la fortaleza y el poder de la palabra poética, ¿no? Y si el whisky es bueno ya, claro. ni te cuento. Si es bueno ya ni te cuento. Sí, bueno. Porque si es malo lo puedes mezclar con otras cosas, pero si es bueno, ¿para qué quieres más la literatura requiere ese vino o esa bebida espirituosa rica y buena, ¿no? Sí. Sin duda. Paco, estamos llegando al final de la entrevista. Lastimosamente el tiempo en este caso no es oro, es platino. Ya me advertiste que iba a ser rápido, rapidísimo. Pero sí que me gustaría que nos dejaras al menos una nota, un pequeño matiz sobre tu poesía para también compartirla con nuestros televidentes, si eres tan amable. Muy bien, pues os leo un poemita. Este está dedicado a una de mis hijas, que tiene 8 años, y es un poema de amor con mayúsculas, ¿no? Dice así: mañana, cuando la veas, acaríciala, hazlo sin permiso, como cuando se deslaza el lazo de un regalo, escuchando su tenue rugido. Entre la caída de su mirada, viendo su sonrisa entre los dientes, mira a las chispas de sus ojos, tócala como salpicando. Óyela, como se desea a la brisa, roza su pelo y dime, ¿cómo puedo estar sin él? Enciende el agua hasta que prenda y luego pregúntale si preguntó por mí. Muy bien, Paco, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues nada, nosotros, como siempre, queremos hacerte un pequeño presente, en este caso la revista Manual de Uso Cultural, una revista hecha con mucho tacto, con mucho cariño, por unos amigos de Málaga que con mucho gusto nos las han cedido y nosotros queremos hacer partícipes a invitados como tú, generosos, cómplices también con nosotros, para que te lleves un recuerdo de nuestro programa. Muy bien. Y nada, nosotros les dejamos con la pausa, esa pausa serena y equilibrada que requieren personas inteligentes, como siempre les digo, como los telespectadores de Dacibao, Semanario Cultural y Literario. Pero no se vayan, venimos pronto. ¿Lo ven?
No era tanto tiempo, de nuevo aquí, Dasivao, Semanario Cultural y Literario. Les vamos a dejar con unas, como siempre, bellísimas imágenes, en este caso del pintor y grabador japonés Okushika Osukai, a caballo entre el siglo XVIII y XIX, que hace de la corriente, la pintura del mundo flotante, una experiencia realmente singular para la contemplación. Les dejamos con estas bellísimas imágenes. Bueno, pues hoy realmente, como siempre, digo y me gusta decir, nos honra con su presencia una poeta, en este caso Adriana Schlittler-Kaus. Buenas tardes, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pedro, buenas tardes. Un verdadero placer, como le he dicho a los televidentes, que puedas compartir con nosotros tu presencia y tu personalidad, tan realmente acusada y definitiva. Muchas gracias. Nos acompaña nuestra compañera Ana Isabel Alveda Sánchez. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Pedro. Gracias. La verdad es que estamos muy contentos porque está Adriana con nosotros sí. Bueno, realmente ya... Adriana irradia simpatía, muy simpática. Bueno, hoy además es curioso porque podemos pretender, sin tampoco ser presuntuosos, que estamos ante la balsa de piedra que hablaba José Saramago. Ese aspecto luso, fronterizo, que forma parte de la península ibérica. Porque Adriana Schlittler-Kaus acaba de publicar recientemente un poemario bajo el título Crueldades Afines, un poemario bilingüe portugués-español. Recientemente también ha publicado con la editorial ultramarina Cartonera Digital una obra cuyo coautor es José Manuel de la Rosa, ¿no es cierto? Julio de la Rosa, que se titula Vacaciones. Adriana Schlittler-Kaus nació en 1983 en Río de Janeiro, en Brasil, y a la edad de 8 años, junto con sus padres, se asentó definitivamente en Málaga, donde se formó académicamente. Estudió lenguas clásicas y actualmente es profesora de latín y griego en un instituto de la ciudad de Sevilla, donde desarrolla su proyecto, diferentes proyectos literarios y recitales poéticos. Además, es colaboradora y redactora de la revista Ardemac y también tiene diferentes iniciativas y proyectos audiovisuales como actriz de videoclip, cortometrajes y fotografía. Muy completo, ¿no, Adriana? Bueno, podría ser más. Podría ser más. Sí. Seguro que va a ser más. Espero. Tienes toda la vida por delante. Sí. Como es la antología Claro. que también acaba de publicar, que curiosamente, La vida por delante, antología de jóvenes poetas andaluces, que ha publicado Ediciones Genuidas y que, bueno, tenemos también el placer de que nuestra compañera Ana Isabel Alveda Sánchez, junto con Jorge Díaz Martínez, sea la antóloga de este libro que hoy tenemos aquí con nosotros y de la que Adriana forma parte de esa antología. Adriana, una de las reflexiones que he leído sobre ti es que consideras que la poesía no está solo en la palabra. No. Bueno, la poesía es el estado más puro de la belleza, que puede reflejarse tanto en la palabra como en el cine, como en la música o en las distintas disciplinas artísticas. Sí, hablabas de Angelopoulos, Sí. Sí. Lou Reed, ¿no? Sí, por ejemplo. Ponías ejemplos paradigmáticos Sí, de estas características sí. en cuanto a que Sí. tu afirmación sobre que la poesía nos rodea, nos Sí. atrapa, nos embeleza, pero no está centrado exclusivamente en el discurso puramente del lenguaje, sino hay otros lenguajes que Sí. también están ahí, que son poesía. Sí, eso es. Y mencioné precisamente a Angelopoulos, que considero uno de los directores precisamente que suele llevar la poesía en imagen. Tu primera experiencia poética ha sido a través del poemario Crueldades Afines, Sí. un poemario bilingüe portugués-español. ¿Por qué Ajá. no nos habla de esa experiencia? Bueno, esa experiencia, como siempre, toda creación poética, o creo yo, por lo menos la mía, parte de un momento realmente que uno no quiere recordar, pero lo plasma todo en la palabra y consigue, bueno, hacer un ejercicio terapéutico volcando todo ese malestar sobre el papel y bueno, de ahí nace mi poemario. Porque Crueldades Afines está centrado en ese estado de transición en el que uno sabe que la pérdida es irreparable, es irreversible, la pérdida del amor,
pero Sí. lo sigue manteniendo hasta el momento último, ¿no? Sí, es el momento del abandono en sí y todo lo que ese momento en el que uno parece que se deleita, ¿no?, con ese sufrimiento, ¿no?, ese masoquismo. Fue Ana, también como una catarsis, ¿no? La escritura del poemario, como la Sí. catarsis de Aristóteles, que Sí. dijo Aristóteles para la tragedia griega, Ajá. pues se puede aplicar a la escritura en general Claro. y a tu poemario en particular, pero Vacaciones es distinto, ¿no? Vacaciones Bueno, ya tiene otra temática. Tiene ¿no? otra temática, es un poquito más... Además Poda- anterior quizá en el tiempo, ¿no? Se escribió antes. No. Es seguido en el tiempo, Bien, vamos, bien. cronológico. Sí, ¿no? Que primero escribiste Crueldades Crueldades afines y luego Vacaciones. Ajá, Nació aunque Vacaciones. hay poemas de crueldades afines posteriores a Vacaciones, pero vamos, primero fue crueldades afines. Ujú. Y bueno, Vacaciones es un poquito más narrativo y bueno, aunque habla también del abandono, pero más que nada es un diálogo poético entre una pareja en horas bajas, durante unas vacaciones en invierno, unas vacaciones de Navidad en la playa. Como el desenlace final, que lo que reflejan es el desenlace final de la pareja, Bueno, es el momento previo a ese desenlace, que se ve ya... que se va a acabar, sí. Sí, Ujú. Pues eso es un común denominador en ambas obras, casi. Sí, empiezo a plantear que tengo que cambiar de se estrategia. profundiza en la Sí. temática, ¿no? Uno Sí. puede coger la temática con profundidad, claro. Sí, sí. Eso está bien. ¿Qué te parece, Ana, si le pedimos a Adriana que nos deguste un poco con su palabra poética de Sí, ¿No? si quieres... Muy bien. Pues, ¿cuál leo? ¿De Vacaciones o de la antología? El que quiera. tú prefieras. Venga, que voy tú a coger de prefieras. la antología, que hay, O si no, que hay como- poemas de Vacaciones. Como el otro día, el jueves pasado, que se presentó la antología, Laura Rosal recitando de memoria, ¿no? Claro. Sus poemas de Ah. memoria. A ver, pues A voy a... veces los poemas son como documento nacional de identidad, ya te lo sabes, Sí, Sí, por el rastro vital que te deja, ¿no? Entonces, y vuelve sobre también el mismo. de trabajarlo, porque me imagino que también que trabajarás también mucho tus poemas, ¿no? O son Sí. así como un vómito. Bueno, de trabajarlos y sobre todo yo me los sé muchos de ellos de memoria por recitarlos. Siempre Claro. recitas un poco los mismos y te lo sabes. Yo Yo también me sé los de Laura Rosal, de escucharla a ella. Ah, vaya. Bueno. Estos son afinidades poéticas y humanas en primer grado. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, expectantes a tu palabra. Vale, voy a leer un poema de Crueldades afines. La angustiada aprieta, me abre las manos y me las cierra. La angustiada sabe de todas las muertes, no pide nada, no cree porque alguien cree. No sabe decir más que lo que dice, ni ahogar más de lo que ahoga. Muy expresivo, muy fuerte. Adriana, también el hecho de que hayas estudiado filología clásica en una sociedad que estamos cada vez más pragmáticos y que la mayoría pues van para la ciencia, ¿por qué cogiste tú y estudiaste las lenguas muertas, filología clásica precisamente? Bueno, yo cuando estaba estudiando la ESO, estudié una asignatura que se llama Cultura Clásica y me quedé fascinada. Y le dije a mi madre, mamá, ya he decidido que quiero ser profesora de latín. Evidentemente mi madre pues me dijo, de eso nada, tú estudiarás periodismo, o estudiarás otra carrera que tenga más salida, turismo, etc. Y no, Claro, porque también vivías en Málaga, ¿no? Sí. Entonces el turismo Claro. se veía. El latín en teoría no daba dinero y no podía dedicarme. Bueno, a ver, mi madre siempre le daba un poco igual, me lo decía de broma, pero bueno, con esa edad yo decidí ya que quería ser profesora de latín y griego y mira, con 15 años ya, súper decidido. ¿Verdad? Vamos, lo tenías clarísimo. Sí. Y de hecho lo has conseguido porque eres profesora de latín y griego, que tiene que ser difícil porque seguro que habrá pocas plazas de latín y griego. Sí, somos muy poquitos. ¿Y cómo reciben los adolescentes tu asignatura? Bueno, depende. Hay adolescentes que entran en la rama de humanidades por huir de las matemáticas, pero hay otros, sorprendentemente, los hay, que entran por pura vocación, ¿no? Y los ves que realmente disfrutan con las asignaturas. Y tú que trabajas con
con la adolescencia, ¿cómo ves a los adolescentes de hoy con todo lo que se está diciendo? Bueno, yo veo que hace falta que en este caso los propios profesores apretamos un poquito las tuercas de los alumnos en cuanto a formarlos como personas creativas. Creo que es algo que en la enseñanza no se está barajando con profundidad y creo que es un tema muy importante al que yo le doy bastante prioridad. Lo que pasa que efectivamente pues haciéndolo de manera desobediente porque en mi programa no entra eso. Entonces a veces me tengo que saltar un poquito el programa para poder realmente dedicarme a los alumnos con respecto a ese tema. Y ellos, porque yo creo que sí somos creativos y que solamente hay que tirar del hilo para ir desarrollando. ¿Y ellos cómo responden? Yo también lo pienso. De hecho, me he encontrado, porque yo me salto algunas clases y digo, venga, hoy vamos a hacer un taller de escritura creativa. Venga, pues nos vamos a inventar papelitos y vamos a sacar, bueno, Vaya, lo qué típico, divertido, estarán ¿no? encantados. y creamos esos No. poemas en general, todos juntos, y bueno, muchos de ellos salen fascinados. En otros momentos los dejo a solas, ¿no? Que ellos reflexionen, venga, os pongo una canción y a ver qué os sugiere esto. Y muchos de ellos, o sea, me ha sorprendido realmente decir, Adriana, es la primera vez que estoy escribiendo y me estoy dando cuenta de que me gusta. Y mira, y no está mal, ¿eh? Y lo descubren. Y lo mismo continúan. Que sí, lo mismo. Claro. Es que es súper importante descubrir eso, ¿no? Es una invitación a ese mundo que desconocen. Sí. Adriana, estamos llegando al final de la entrevista. Ajá. Lastimosamente, Sí. en este mundo televisivo, el tiempo, como decía en el anterior programa, no es oro, es platino. Y precisamente por valorar desde ese punto de vista tu palabra poética, ¿qué te parece si nos vuelves a deleitar con tu palabra antes de despedirte? Vale, claro que sí. Bueno, voy a leer de mi poemario Vacaciones. Bien. Que bueno, que repito que es un poemario compartido con Julio de la Rosa, pero voy a leer uno de los míos. Y dice así: el gato ha arañado las costuras, el miedo se filtra. Una línea longitudinal roja dibuja el cuerpo y lo segmenta. Muy bien, Adriana, pues bueno, muchísimas gracias Muchas gracias a ti, Pedro. la amabilidad en compartir con nosotros tu palabra poética, tu presencia, su personalidad, ¿verdad, Ana? Sí, por supuesto. Y Gracias a como vosotros. siempre, queremos hacerte entrega de un número de Manual de Uso Cultural, una revista de nuestros amigos de Málaga, que tan cómplicemente nos la ceden para precisamente... Manual de Uso Cultural. Exactamente. Que bien, esto se lo voy a llevar ahora a los alumnos, a ver. Estupendo. Muy bien, Adriana. Vale, muchas Bueno, gracias. y nosotros le dejamos para que vuelvan a abrir la ventana de sus casas, vean el cielo azul y si acaso les seduce más ese día, no vuelvan a la televisión. Pero solo les digo que no saben lo que se van a perder. Así que en vosotros queda. Bueno, de nuevo aquí en Dacibao, Semanario Cultural y Literario, veo que me han hecho caso y bueno, han visto el cielo, seguramente lo habrás visto azul, celeste casi, pero sin embargo han preferido quedarse con nosotros. Muchas gracias por estar ahí y compartir con nosotros este espacio de encuentro que es Dacibao, Semanario Cultural y Literario. Les volvemos a dejar con estas bellísimas ilustraciones de Aushika Ukusai, el pintor y grabador japonés, que hizo cerca de 4.000 dibujos sobre el paisaje, la flora, la fauna y las costumbres de su país. 4.000 dibujos en 15 volúmenes, del que solo pudo ver en vida el primero de ellos. Os dejamos con estas bellísimas ilustraciones. Aushika Ukusai. Bueno, y ahora en la parte siempre del rompecabezas,
y precisamente porque cada uno de los participantes del equipo que conforma Dacibao, Semanario Cultural y Literario, pone esa relación afectiva con los libros, con el cine, con la música, con aquellas personas que han dejado un rastro indeleble en la cultura. ¿Verdad, Esperanza? Hombre, por supuesto. Buenas tardes, Pedro. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. A Enrique y buenas tardes a todos los espectadores, que me parece muy bien que esperen un ratito antes de salir a la calle, que seguro que hace mucha calor. Mucha calor todavía, ¿no? Exactamente. Y ver nuestro programa y sobre todo la agenda. Las dos primeras consejos que yo voy a dar está enfocado para los espectadores que les gusta el cine, porque es un ciclo de cine que organiza la Fundación Tres Culturas de Sevilla. Son los martes, todos los martes. Allí pues podéis ver gratuitamente a las 8:30 de la tarde una película. El pabellón, la Fundación de las Tres Culturas de Sevilla se encuentra en el pabellón de Marruecos de la isla de la Cartuja, en la calle Esplac. Pues bien, este martes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, hay una sesión de cortos donde quien vaya podrá disfrutar, por ejemplo, del corto La vida de perros de Carlos Font, España. En este pabellón también se han proyectado documentales bastante importantes y de gran relevancia y están durante todo el año, vamos. ¿Ha habido alguno de ustedes alguna vez? Sí, además a mí lo que más me ha interesado fundamentalmente es que las películas que se pueden visionar no están dentro del circuito comercial. No. Y efectivamente solo se pueden ver en ámbitos culturales de estas características. No obstante, no sé si sabes que hay una biblioteca, una videoteca, y esas mismas películas las pueden sacar cualquier persona en préstamo. O sea, quiere decir, aparte de poder verlas en estos martes de cine, también, si les interesa, la pueden sacar cualquier otro día y disfrutarlas en casa, haciéndose socio de la biblioteca y videoteca de la Fundación Tres Culturas. Y es lo que tú dices, son unos títulos bastante originales que no están en las salas comerciales. Claro. Y luego también otra recomendación es que consulten lo que es la programación del Teatro Cervantes de Málaga, porque celebra su 25 aniversario. Este año lo celebró el 6 de abril. Está en la calle Ramón Marín de Málaga. Este teatro se distingue por la densidad y diversidad de las actividades tanto como la lírica, la música, el teatro y la danza. Apuesta por actos innovadores, pero sin embargo no olvida lo clásico. Está en un edificio muy bonito, que es un edificio que tiene su origen en el siglo XIX. Y en la actualidad quien acuda podrá ver exposiciones sobre actores que pasaron por el teatro, actos conmemorativos que se celebraron allí y también diversas actividades relacionadas con el evento, y una de ellas muy importante, porque se ve en todos los medios de comunicación, es el Festival de Cine de Málaga, que lo conoceréis todos, ¿no? Sí. Bueno, pues esas son esta semana mis dos recomendaciones de agenda, esperando ya las vuestras. Bueno, yo quería hacer, como siempre hago, especial mención a alguna persona relacionada con la cultura que ha sido recientemente fallecido recientemente en este año 2012, y concretamente quería hacer especial mención a Antonio Mingote, el humorista gráfico que además de esa vertiente también era escritor, era pintor y además era académico de la lengua española, concretamente tenía el sillón R. Es curioso porque hoy tenemos, gracias a Esperanza, ¿no es cierto, Esperanza? Hombre, sí, es una revista que la llevo guardando durante muchísimos años. Me la dio mi padre y la cogí de casa de mis padres y en mi piso la tengo ahí guardadita, y hoy cuando dije, se va a hablar de Mingote, la he sacado, la he restaurado un poquito y está ocupando ahí un lugar de honor. Don José, que además fue Antonio Mingote director de esta publicación, ¿no es cierto, Esperanza? Ahí va, exactamente. ¿Y de qué año es? Pues me parece que es del 56 o el 57, fíjate, mucho antes de que nosotros naciéramos. Claro. Hace unos añitos. La cultura permanece, intacta, amarillenta pero intacta. Gracias a esta revista, muchos de los humoristas que aparecen ahí luego se hicieron famosos, como Tip y Cole también, los dos, que ahí dentro vienen chistes de ellos, que está muy curiosa. Yo al traerla la he releído y la verdad que he disfrutado. Pues de él también
me llamó la atención que es guionista de cine, ¿no? Cierto. Ahí va, que tiene grandes... Tiene esa vertiente, incluso guionista televisivo, porque tenía un programa con TIT. Este país necesita un repaso, que bueno, se visionó en una cadena a nivel nacional. También. Y una serie que era un hombre vestido de negro, o algo de que ese papel lo desempeñaba José Luis López Vázquez. Exactamente. Es que cubrió muchas facetas, ¿eh? Yo creo que sus ilustraciones ocupan la generación de muchísimas personas, vamos, no solo de los más mayores. Porque tú, Enrique... Hombre, yo lo conozco ya de sus últimos años y además miro que él, hasta el día antes de su fallecimiento, seguía publicando sus viñetas y él trabajaba y tenía su ritmo diario y, si no recuerdo mal, tenía más de 90 años, ¿no? Sí, 93 años. 93 años, es decir que, o sea, ya quisiéramos mucho, ¿no?, llegar a esa edad y además pues con la misma calidad, ¿no? Y, en fin, creo que es algo admirable. Sí, a mí lo que más me llama la atención es fundamentalmente la visión que tiene del ser humano en cuanto a la soledad dentro de la ciudad, ¿sabes? Él hace muchos chistes o humor gráfico relacionando lo que es la soledad del individuo dentro de este marasmo urbanita, ¿no? Y hace mucha atención sobre los valores en la ciudad y el distanciamiento que cada vez vamos haciendo de esos valores, ¿no? Y siempre, además, guardo con mucho cariño unos personajes que eran los hombres de piedra. Eran hombres cuya base no eran las piernas, eran piedra. Entonces eran personas inmovilistas, que no iban ni para adelante ni para atrás. Pero su máxima significación estaba en decirle al otro lo que tenía que hacer, cuando él no podía hacer nada, claro, él no se podía mover, ¿no? Pero bueno. Una persona que se le tiene mucho cariño, ¿verdad? La verdad es que sí, que sí. Muy ¿no? humana. Además es curioso porque también se trasladó a otras fronteras, incluso el New York Times al parecer publicó algunos de sus chistes. Llegó a publicar. Sí. Algunos de sus chistes, lo cual quiere decir que el concepto de humor también tenía ese ámbito universal en Mingote, no quedaba reducido a lo local de aquí. No, porque no era un humor localista. Claro. Traspasaba la frontera, lo que tú dices. La verdad es que sí. Y hay otra cuestión que a mí me gustaría también indicar en la agenda, que es un director cinematográfico, Akira Kaurismäki, y una obra que se llamaba Las luces del atardecer, Las luces del suburbio, que forma parte de una trilogía que se inicia con Nubes pasajeras en el 2002 y continúa en el 2006 con Un hombre sin pasado, que curiosamente, bueno, le dieron el Oscar en ese año, pero él no fue a recogerlo. Eso he leído, que no fue a recogerlo. Exactamente. Y también este hombre es un personaje también muy interesante en cuanto a que habla siempre desde el punto de vista de la exclusión social sobre los marginados en los países del norte de Europa. No sé si habéis visto la última película de ellos, se llama Le Havre, que es un escritor de afamado y reconocido prestigio que decide olvidarse de su mundo y dedicarse a limpiar botas. Y vive en Le Havre, una región francesa. Y empieza a tener conciencia también de la realidad cuando conoce a un chico de color que tiene problemas con la policía. Entonces él se implica y se complica para intentar que a ese niño, bueno, la policía no lo detenga. Entonces a partir de ahí surge una trama, ¿no? Pero uniéndolo a lo anterior, en Las luces del atardecer, Las luces del suburbio, es interesante porque habla también de esa situación en la que el ser humano entiende que sus sueños tienen que cumplirse y curiosamente la situación de maldad en ese mismo mundo hace imposible que esos sueños no solo no se cumplan, sino que además lo obliguen a estar en una situación completamente de desprotección. Entonces, en Las luces del suburbio hay una situación en la que un vigilante jurado se ve inmerso en un proceso en el que el amor le lleva a la cárcel y ahí, bueno, realmente pierde toda su personalidad. Pues la veremos, Pedro. La apuntaremos. Ahí la anotaré, porque no la he visto. Bueno, yo por otro lado, indicar también como recomendación musical la suite de Isaac Albéniz, la suite muy Iberia. Buena indicación. Pero además es curioso porque en este caso
Hablo de la suite Iberia, pero la pianística, porque hay otra suite española, opus número 47, que se suele confundir cuando se habla. En este caso es exclusivamente piano, ¿sabes? Y está formado por 4 cuadernos y 3 composiciones, cada una de ellas, en donde destacan, por este orden, en este orden destacan el Corpus de Sevilla, en el primer cuaderno, Triana en el segundo, el Albaicín en el tercero y Eritaña en el cuarto. Yo recomiendo Hombre, unos temas para oírlo y disfrutarlo una y otra vez. ¿Tú sabes lo que me llama a mí la atención de Albéniz? Sí. Aparte de su trayectoria como pianista, las composiciones de ópera cómica que realizó. Una fue Pepita Jiménez, basada en la famosa novela Pepita Jiménez de Juan Valera. Ahí va. Que tal vez se desconozca un poco porque, claro, su importancia y relevancia es como pianista. Pero vamos, nunca está de más saber estos pequeños detalles. ¿No, Enrique, qué nos traes tú hoy? Pues yo voy a cerrar la agenda, en este caso con la recomendación literaria, y os voy a recomendar un libro que he leído recientemente y que para mí ha sido uno de los libros más fascinantes que he leído en mi vida, pero además también uno de los más complejos porque lo leí una primera vez y no me enteré mucho, lo leí una segunda. Y hablo de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Para mí es una obra muy quizá misteriosa porque te introduce de lleno con las frases iniciales que son tremendas. No vine a Comala porque mi madre, ahí con un juego de verbos, te introduce en la búsqueda de las raíces del protagonista, de Juan Preciado. Entonces te introduce ya como una búsqueda muy épica, ¿no? La búsqueda del padre, y te lleva a través del protagonista. O sea, podemos decir que la obra tiene un transcurso lineal, pero también tiene muchas elipsis, muchos saltos en el tiempo. Y muchos simbolismos también, ¿no? Sí, metáfora, un profundo simbolismo. Y entonces vivimos la historia de Juan Preciado, que va a buscar a Comala a su padre. Sí. Y allí encuentra que parece ser que todo el mundo está muerto en Comala, y es fascinante porque parece que es como un mundo paralelo, ¿no? Comala, porque en ese pueblo la gente, las personas son como almas decadentes que deambulan porque tienen un peso del pecado, y por lo que ellos dicen y mi reflexión que saco de la obra es como el pecado de vivir, la angustia no, sino el pecado de vivir no les deja descansar. ¿Y te transmitió angustia cuando tú lo leíste? Me transmitió... Porque yo recuerdo que cuando yo lo leí me transmitió esa angustia. Sí, porque además yo entiendo, porque después leyendo la edición crítica de Cátedra, había como 2 versiones de la muerte de Juan Preciado. El protagonista muere, ¿no? Entonces había quienes defendían que fue una muerte, eso fue la muerte real de Juan Preciado, pero yo entendí más que fue una muerte simbólica porque él entró a Comala ya agonizante, y esa búsqueda hacia su origen fue también una llegada hasta la muerte. Y yo entiendo que Juan Preciado desde su entrada en Comala fue muriendo, agonizando, poco a poco. Claro, y por eso... Bueno, pues Esperanza, Enrique, ¿qué os parece si para precisamente redimirnos de la muerte y reencontrarnos con la salvación, que siempre es la literatura y la cultura, dejamos a nuestros televidentes con un bellísimo poema de Edith Checa, para que también sean copartícipes de ese sentido de la belleza que queremos trasladar desde Dacibao, Semanario Cultural y Literario. No se olviden que estamos aquí, la puerta siempre entornada, para que nos acompañe en esa sala de estar que también es suya. Dacibao, Semanario Cultural y Literario. Tengo una soledad perpetua en las manos, una soledad lenta y larga que envejece, masa de nieve y polvo en revoltijos de viento y torbellinos de briznas de labios inútiles. Tengo una soledad con volumen, con forma, ocupa un hueco en mi vientre y remueve la savia de los enebros y los entramados celulares de la melancolía. Deforma el contenido de los sueños quiméricos que se albergaron en el espacio tangible de tu ausencia y me recuerda que eres el amor imposible de este otoño pertinaz y ocre del que brotó.
Tengo una soledad perpleja de sí misma. Se columbra interminable, dilatada, en páramos que rebasan el perfil del horizonte. Una soledad permanente, insufrible desencanto de caléndulas azabachadas que agitan sus derrotas como banderas a media asta.